Y les invito a que abramos nuestras Biblias en Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, que es lo que nos corresponde para hoy. Y nuestro tema de hoy, conquistando un sueño. ¿Cómo es? Conquistando un sueño. Todos los seres humanos tenemos sueños, anhelos, metas, propósitos que queremos lograr. Sea cristiano o no sea cristiano, todos queremos progresar, todos queremos avanzar. Hay algunos que se oponen a ello. Dicen, pero es que ¿cómo nosotros los cristianos podemos hablar de conquistar sueños? Somos cristianos, pero también tenemos sueños, anhelos, propósitos. ¿O quién de nosotros no quiere triunfar en la vida? Todos, llámese cristiano o no se llame cristiano, quiere prosperar, tiene sueños que quiere convertirlos en realidad. Nosotros no apoyamos esa doctrina solo de la prosperidad como gancho para atraer personas, pero sí creemos que nosotros somos benditos, pero sí creemos que nosotros podemos vivir bien. No creo que nosotros estemos hechos para vivir mal. No creo que nosotros estemos hechos para vivir en pobreza o en ruina, sabiendo que tenemos un Dios que es el dueño del oro y de la plata. ¿De qué sirve tener al mejor Dios de nuestro lado? ¿De qué sirve tener a un Dios que es el dueño del oro y de la plata si nosotros nos resignamos a vivir en pobreza? Si nosotros nos resignamos a vivir mal. No utilizamos doctrina de prosperidad para atraer personas, pero sí sabemos que Dios bendice. Pero sí sabemos que Dios es un Dios que quiere que nosotros logremos nuestros sueños. Como cristianos, no solamente debemos tener sueños, anhelos, metas, propósitos materiales, sino que también debemos tener metas y propósitos espirituales. Y nuestra meta, nuestro propósito, lo que más nosotros anhelamos como cristianos es obtener ¿qué? Salvación y vida eterna. Ese es nuestro sueño también, ese es nuestro anhelo. Qué bueno que nosotros soñemos con una gran empresa, soñemos con ser un gran profesional, soñemos con tener éxito en nuestra vida, pero también qué bueno que nosotros soñemos con un día tener la salvación y la vida eterna totalmente asegurada para nosotros. Que luchemos también por ella. Para alcanzar nuestros sueños, nuestras metas, es necesario tener en cuenta algunas cosas de las que vamos a mirar. Primero, es necesario prepararse para los tropiezos, para los obstáculos. Ahí en el versículo 1, la parte A del capítulo 17, ¿qué nos dice? Dijo Dios a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos. ¿Qué dice ahí? Imposible es que no vengan tropiezos. Mientras estemos en este mundo, cada vez que nosotros queramos conseguir un sueño, alcanzar una meta, es imposible, dice la palabra de Dios, que no vengan ¿qué? Tropiezos. ¿Sí dice eso? Es imposible que no vengan tropiezos. Si el camino al éxito, si el camino a conquistar nuestros sueños no estuviera lleno de obstáculos, de tropiezos, sería muy fácil conseguir nuestras metas. Sería muy fácil conseguir cada uno de los anhelos que nosotros queremos. Y todo el mundo sería una persona de éxito. Todo el mundo sería una persona próspera. Pero la verdad es que el éxito y muchos de nuestros grandes anhelos están ocultos tras los tropiezos, tras los problemas. Jesucristo no nos niega la realidad y por eso Él, ¿qué nos dice ahí? Volvámoslo a leer la primera parte del 17.1. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos. Es imposible. Y la única forma para nosotros salir
victoriosos de algo es cuando nosotros somos conscientes que vamos a encontrar tropiezos. Cuando yo soy consciente de que voy a encontrar tropiezos, ¿qué pasa? Me preparo. Estoy listo. Solamente aquel que piensa que el camino va a ser lo más placentero es el que nunca va preparado. Y cuando se le presenta el primer tropiezo, ¿qué hace? Regresar o estancarse. Pero es necesario nosotros entender que cada vez que vamos a emprender algo nuevo, lo primero con lo que nos vamos a encontrar, ¿qué es? Tropiezos. Personas que se van a oponer a nosotros. Gente que no va a querer que nosotros logremos lo que nosotros estamos anhelando. Siempre van a haber tropiezos. Segundo punto. Primero, ¿cuál es entonces? Prepararnos para los tropiezos. Segundo, no convertirnos nosotros mismos en tropiezos o en obstáculos. Que alguien sea obstáculo para nosotros, eso es normal. Que otras cosas o circunstancias se conviertan en nuestro tropiezo, eso es normal. Pero que nosotros mismos seamos nuestro tropiezo, eso ya no es normal. Ahí en el mismo versículo 1, la parte final ya, ¿qué nos dice? Mas hay de aquel por quien vengan los tropiezos. Es normal que nosotros tengamos tropiezos en nuestra vida, pero ¿qué dice la palabra? Hay de aquel por quien viene el tropiezo. Hay de aquella persona que se convierte en nuestro tropiezo. Hay de nosotros que nos convertimos en tropiezo de alguien. Hay de nosotros que nos convertimos en nuestro propio tropiezo por nuestros temores. Que otros se conviertan en tropiezo para nosotros eso es normal. Es más, la palabra de Dios dice que es imposible que nosotros emprendamos un proyecto y que no encontremos, ¿qué dice? Tropiezos. Es imposible. No hay nadie en el mundo que haya conseguido algo y que en el camino no haya encontrado tropiezos. Pero hay de aquel que se convierta en su propio tropiezo por los temores, por los prejuicios. ¿Qué prejuicios que nosotros tenemos que se convierten en nuestro propio tropiezo? No hay peor tropezadero que ¿quién? Que nosotros mismos. Cuando nosotros estamos llenos de prejuicios, cuando nosotros decimos que no podemos, que no somos capaces, cuando queremos renunciar, cuando a cada instante queremos volver atrás. No hay peor tropezadero que nosotros mismos. No hay peor obstáculo cuando ese obstáculo somos nosotros mismos. Que tengamos obstáculos es normal, porque eso hace que no todo el mundo encuentre el éxito. Por eso son tan pocos las personas que son personas de éxito. Por eso son tan pocas las personas que han logrado hacer realidad todos sus sueños. Porque la palabra de Dios es muy clara y dice que si nosotros vamos a buscar un anhelo, un sueño, un propósito y vamos a luchar por él, es imposible, ¿qué dice? Que no haya tropiezos. Es imposible que no haya tropiezos. Siempre vamos a encontrar a alguien que va a estar en contra de lo que usted vaya a hacer. No sé qué proyectos esté pensando usted en esta tarde. Lo que sí tiene que estar seguro es que al salir de aquí, contento con ese sueño, ese propósito que Dios le va a dar, lo primero con que se va a encontrar es con qué dice, con un obstáculo, con un tropiezo. Por eso muchos cristianos viven contentos y felices cuando Dios les hace una promesa. El problema es cuando salen muy contentos con su promesa, en el primer obstáculo que se encuentran, ahí se quedan. Y si Dios nos advierte que es normal que encontremos tropiezos en nuestro camino, es para que nos preparemos. Es para que vayamos listos para hacer a un lado ese tropiezo.
Cuando usted tiene que viajar y va en su vehículo, en moto o así sea a pie, y encuentra por ahí unas piedras que hacen que usted no pueda avanzar, ¿usted qué hace? Usted se baja del vehículo y las hace a un lado. Usted no se va a quedar ahí todo un día, a no ser que sean obstáculos que usted no pueda mover. Pero Dios no va a permitir que nosotros tengamos obstáculos que no podamos mover. Dios no va a permitir que nosotros tengamos tropiezos los cuales no podamos evitar. Esos obstáculos simplemente están ahí para que todo aquel que logre superarlos llegue a una vida de éxito. Porque no todo el mundo va a lograrlo. Así que si usted está pensando en tener éxito en eso que ha emprendido, tiene que estar seguro de que algo se le va a presentar en el camino para detenerlo. Pero debe estar convencido de que Dios a usted, a mí y a todo aquel que ha depositado su confianza en Él, nos ha dado la fortaleza y la fuerza para hacer a un lado cualquier tipo de obstáculo que se pueda presentar en nuestra vida. Así que no es ese obstáculo el que me detiene, soy yo mismo el que me detiene. Tercero, debo aprender a levantarme después de cada caída. Versículo 4. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, ¿qué dice? Perdónalo. Pecado no solamente es aquello espiritual cuando yo cometo algo que a Dios no le agrada. Pecado significa ¿qué cosa? Errar al blanco, equivocarme. No importa cuántas veces yo me equivoque al intentar lograr conseguir un sueño, lo importante es que yo no me quede ahí, sino que me levante. ¿Cuántas veces estoy dispuesto a levantarme? Posiblemente ese tropiezo que yo me encuentro me va a hacer caer, pero lo importante es que yo esté dispuesto a levantarme. Si yo quiero conseguir un sueño, si yo quiero hacer realidad un sueño, ¿qué debo hacer entonces? Primero debo prepararme ¿para qué? Para los obstáculos que voy a encontrar en el camino. Segundo, no debo convertirme yo en un obstáculo. Que otros sean obstáculo para mí, eso es normal. Pero que yo mismo sea el que me impida avanzar, eso no es normal. Esos temores, esos complejos que muchas veces nosotros tenemos, es lo que impide que nosotros avancemos. Tercero, debo aprenderme a levantar cada vez que caemos. Perdonar es dar otra oportunidad. Cada vez que alguien me falla y yo lo perdono, lo que estoy haciendo es dándole otra oportunidad. Cada vez que usted y yo fallamos, cada vez que nosotros caemos y nos levantamos, nos perdonamos, lo que nos estamos es dando otra oportunidad de volver a avanzar. Cristo a ti y a mí nos dio otra oportunidad, por eso estamos en este lugar. ¿Por qué tú no se la puedes dar a esa persona que te falló? Si tú y yo estamos en este lugar es porque a Cristo le plació darnos otra oportunidad. De lo contrario, hace ratos ya hubiéramos sido destruidos. ¿Por qué te cuesta tanto entonces darle otra oportunidad a esa persona? Darle otra oportunidad a esa persona significa perdonar. Pero nosotros queremos que Cristo nos perdone, pero a nosotros nos cuesta perdonar. Nosotros queremos siempre que los demás nos den otra oportunidad, pero a nosotros nos cuesta dar oportunidades. Y si tú eres el que necesita esa oportunidad, ¿por qué no te la das? Hay gente que no se da una segunda oportunidad. Muy probablemente fallaste en ese negocio que estabas comenzando, pero ¿por qué no volverlo a intentar ahora ya tomando las correcciones necesarias? Tal vez esa primera vez que lo intentaste fallaste porque no conocías algunas cosas. Que eso que te hizo caer permita que aprendas.
para la segunda oportunidad. El problema es cuando yo siempre tomo una segunda oportunidad sin analizar por qué caí en esa primera oportunidad. Cristo nos da oportunidades, pero es necesario corregir. De lo contrario, las 7 veces serán caídas también. Hay que darnos una oportunidad en ese hogar, en esa relación, en ese estudio. Hay tantos que han decidido ya abandonar su carrera porque consideran que no son capaces y que no pueden. ¿Por qué no te das una segunda oportunidad corrigiendo las fallas de la primera caída? Hay personas que consideran que ya no pueden ser felices porque en esta relación que tuvieron fracasaron. Pero ¿por qué no corregir? ¿Por qué no corregimos lo que hemos fallado? El perdón es darse otra oportunidad, pero para corregir, no para caer en lo mismo. Porque de lo contrario nunca vamos a conseguir tampoco ese sueño, ese anhelo, ni tampoco ese propósito. Toda oportunidad que Dios nos permite es para que nosotros podamos corregir lo que hicimos mal, para en esa segunda oportunidad poder lograr ese sueño, ese anhelo que tanto yo quiero. Cuarto, debo creer que con Jesucristo todo es posible. La fe debe ir creciendo a medida que nosotros conocemos de Cristo. Entre más nosotros conocemos de Jesucristo, más nuestra fe tiene que crecer. Porque cada vez que avanzamos en la vida cristiana, podemos ver un milagro más en nuestra vida. Todos los días en nuestra vida podemos ver milagros. Si hoy se despertó y con vida, eso ya es un milagro. Si todavía tiene este negocio, eso es un milagro. Si todavía tiene ese empleo, es un milagro. Si consiguió empleo, es un milagro. Porque usted está entre 1000 personas. Hay muchos que estaban tras de ese trabajo que usted consiguió y no lo lograron. Hay muchos que anhelarían estudiar lo que usted está estudiando y no pueden. Hay allá afuera personas que se inscriben a su carrera universitaria por cantidad y no han logrado pasar. Mientras usted está pensando en retirarse de su carrera, hay miles que están tratando de entrar a esa carrera. Mientras usted dice que ya no puede y está a punto de abandonar ese proyecto, hay centenares de personas allá afuera orando por tener una oportunidad siquiera de las cientos de oportunidades que usted y yo hemos tenido. Y eso es un milagro. Eso es un milagro. No necesitamos hacer shows de milagros. Nuestra vida es un milagro. Y deberíamos estar agradecidos. Ese cargo que usted tiene, hay cientos de personas que están afuera por quererlo. Solamente que no han tenido la misma oportunidad que usted y yo. Solamente que nosotros no valoramos eso. Tenemos que creer que con Jesucristo todo es posible. Versículos 5 y 6. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecerá. Si tuvierais fe, ¿cómo dice? Como un granito de mostaza. Si nosotros pudiéramos empezar con algo poco e ir creciendo, nuestra fe tiene que ser como esa semilla, como ese grano de mostaza, que si bien es cierto es la semilla más pequeña, también llega a ser una de las hortalizas más grandes. Y si nuestra fe, cuando llegamos a los pies de Cristo, es pequeña, a medida que nosotros vamos conociéndolo, nuestra fe debería ir aumentando, debería ir creciendo. Solo necesitamos una pequeña fe, lo demás es solo ver cada mañana un milagro en nuestra vida.
Lo que tú y yo tenemos es un verdadero milagro. Y cada día que el tiempo pasa, los tiempos que dice la palabra son más difíciles. Y si usted y yo todavía estamos en bendición, eso es un milagro. Por lo tanto, nosotros debemos creer que con Cristo todo es posible. No fácil ni regalado, pero sí es posible. Es posible. Eso que tú estás pensando hacer es posible si crees en Él. Eso anhelo, ese sueño que tú tienes es posible si creemos en Él. Si tenemos una fe progresiva, si tenemos una fe que vaya creciendo cada día. Eso que tú estás pensando hacer tal vez no es fácil, pero sí es posible con la ayuda de Jesucristo. Amén. Amén. Es posible. Es posible que hoy consigas eso que estás anhelando. Es posible que en esta semana tengas la respuesta que estás necesitando, si yo creo en Él. Es posible que en estos días logres eso que tanto has anhelado y que por mucho tiempo no ha sido posible. Es posible. Es posible que ahora en este último intento a lo mejor logres lo que nunca has logrado antes. Si crees en Él, si seguimos creyendo. No importa cuántas veces haya fallado, lo importante es cuántas veces lo vuelvo a intentar corrigiendo mis errores pasados. Si has corregido los errores pasados, entonces le basta. No importa cuántas veces hayamos fracasado. Las personas de éxito son aquellas que han fracasado muchas veces, pero muchas veces también lo han intentado. Nunca se dejaron doblegar. Caído, pero nunca vencido, nunca derrotado. Pablo era un experto en eso. Tal vez podré estar caído, pero derrotado, jamás. Tal vez la vida nos puede ver caídos, tal vez muchos nos pueden ver caídos, pero derrotados, jamás. Con Cristo es posible, si nosotros lo creemos y estamos seguros de ello. Primero, ¿qué debo hacer entonces? Prepararme para los tropiezos. Debo estar seguro de que cada vez que voy a empezar algo nuevo, un tropiezo voy a encontrar. Segundo, no debo convertirme en tropiezo yo mismo por los traumas, por los problemas que nosotros tenemos. Tercero, debo aprender a levantarme después de cada caída. Cuarto, debo creer que con Jesucristo todo es posible. Quinto, haz más de lo que te toca. Los mediocres siempre viven con lo mínimo de esfuerzo. Las personas de éxito son aquellas personas que están dispuestas a hacer más de lo que les toca, a avanzar más de lo que se han propuesto. Las personas mediocres siempre se contentan con lo mínimo de su esfuerzo. Nunca se van a esforzar por más. Solo las personas de éxito están dispuestas a dar más de lo que a ellos les toca. Versículo 7 al 10. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos. ¿Por qué? Pues lo que habíamos de hacer es lo que hicimos. Siervo inútil soy porque solamente hice ¿qué? Lo que tenía que hacer. Todo inútil es aquel que tan solo hace lo que le toca hacer y nada más. Por eso hay tanta pobreza, y por eso hay tanta pobreza no solo económica, emocional, espiritual y en toda área. Para Jesucristo, la persona inútil, ¿cuál es? La que hace solo lo que le toca. Imagínese entonces usted y yo en qué quedamos. Ni lo pensemos.
Si para Jesucristo inútil es el que hace lo que le toca, ¿qué seremos nosotros para Él que no hacemos ni lo que nos toca siquiera? ¿Qué seremos? Dios es un Dios de éxito y por eso Él es exigente. Él exige que nosotros debemos avanzar una milla más. Él dice que una persona de éxito es ¿quién? Es aquella persona que está dispuesta a hacer más de lo que le toca. Más de lo que le toca. Una persona mediocre es solamente aquella que hace lo que le toca y nada más. No sé si usted le ha pasado en su trabajo, en su empresa, en cualquier lugar. Siempre va a encontrar personas que van a decir, esto a mí no me toca hacer. Entre los empleados públicos encontramos mucho de ese tipo de personas. ¿Y usted por qué no mueve ese escritorio? ¿Qué dice? A mí no me toca, eso no es mi trabajo. La persona mediocre solo hace lo que le toca. La persona de éxito es aquella que siempre está dispuesta a hacer más de lo que le toca. Para Jesucristo entonces, ¿quién es una persona mediocre e inútil? La que hace tan solo lo que le toca. Si usted está entre esa lista, pensemos. Si estoy entre esa lista, pensemos. Para conseguir el éxito en la vida es necesario aprender a hacer mucho más de lo que nos pide, mucho más de lo que nos toca. Solamente así logramos hacerlo. La persona mediocre siempre vive del mínimo esfuerzo. No, es que yo ya hice lo que me tocaba, yo ya di lo que me tocaba. Y de eso vive. Y por eso su vida es así. Si queremos alcanzar nuestros sueños, si queremos conquistar nuestros sueños, debemos acostumbrarnos a, ¿qué dice aquí? A hacer más de lo que nos toca. Dice aquí, si tú tienes un esclavo y el esclavo llega de trabajar, ¿tú le dirías a tu esclavo, ven, siéntate, te voy a servir la comida? Él dice, pienso que no. Pienso que no. Si él hace lo que le tocaba, es un inútil. Hay gente inútil que dice que ese patrón que tengo es desalmado, desconsiderado. Yo entro a las 8 de la mañana y ni cuenta se da. No, es que para eso le están pagando. Si a usted le pagan para que entre a las 8 de la mañana, tiene que entrar a las 8. Así el patrón no se dé ni cuenta, así el patrón nunca le diga felicitaciones. Es más, no tiene ni por qué decirse, porque para eso le está pagando. Sería diferente que si usted tiene que entrar a las 8 y ese día llega a las 7:30. Entonces él podría decirle felicitaciones. Pero si usted simplemente entra a las 8, para eso le están pagando. Para eso le están pagando. Hay gente que dice que yo llego a las 8 y no me dice nada, no me felicita. Llego a las 8:05 y esto es tremendo escándalo. ¿Injusto el patrón? No. Él está pagando para que usted entre a las 8 y eso es todo. Quiere decir que si usted entra después, le está robando. Por eso Jesucristo, ¿qué nos dice en la palabra? Que una persona de éxito es aquella que hace más de lo que le toca. Pero nosotros vivimos de lo mínimo. Un empleado vive de lo mínimo, por eso muchas veces no sale de su condición de empleado. Porque él dice, yo salgo a las 6 en punto y yo no tengo por qué regalarle un minuto a nadie. Y por eso vive como vive. Por eso vive con lo mínimo. Porque a nosotros nos cuesta dar más de lo que nos piden. Pensamos que no debemos hacerlo. Pero Jesucristo dice que quien hace eso es un inútil. Un inútil. Por eso muchos sueñan con ser empresario y nunca lo logran. El primer paso para llegar a ser un empresario es el día en que el empleado piense como empresario. Cuando el empleado empieza a pensar como empresario, un día va a llegar a ser empresario. Pero si ese empleado siempre piensa como un triste empleado,
Yo no tengo por qué regalar un minuto, yo no tengo por qué trabajar más. Nunca va a llegar a ser un empresario, porque el empresario siempre tiene que estar dispuesto a dar más. Si es empleado, solo se acostumbró a trabajar hasta las 6 de la tarde y se le hace carga, difícilmente va a ser empresario, porque el empresario va a tener que trabajar más tarde. Mientras el empleado se va a las 6, el empleador, el patrón, tiene que quedarse. Pero si el empleado solo piensa como empleado, nunca llegará a ser un patrón, nunca llegará a ser más de eso, porque no está dispuesto a dar más de lo que se le ha pedido. Sexto, ¿cómo lograr y cómo conquistar ese sueño entonces? Siempre ser agradecido con Dios y con los demás. A veces nos cuesta ser agradecidos con Dios. Y si no somos agradecidos con Dios, menos con los demás. Eso que usted ha logrado en la vida, no lo logró solo. Nadie logra algo en la vida solo. Cree que consigue las cosas solo. Pero siempre ha habido atrás alguien que ha estado ahí. Solo que nosotros somos mal agradecidos. Tenemos que ser agradecidos. En cierta ocasión Jesucristo sanó a 10 leprosos. Pero a Jesucristo le molestó que él, sanando a 10, solamente uno fue agradecido con él. Pero veamos la historia ahí. Versículo 15 al 18. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies diciéndole, ¿qué le dijo? Gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. A Jesucristo lo que más le molestó es que Él sanó a 10, pero tan solo uno se acordó de regresar y darle gracias. Las personas de éxito han logrado escalar hasta la cumbre porque han sido agradecidos. ¿Por qué muchos políticos han caído? Porque han sido desagradecidos. Se les olvidó muy rápido que si llegaron a este lugar es gracias a que unas personas confiaron en ellos y votaron por ellos. Pero cuando ya están ahí arriba, se olvidan de las personas que les ayudaron. Y nosotros somos igual. Conseguimos cosas y se nos olvida que no fuimos solos. No fuimos solos. En el hogar es muy típico encontrar eso. Cuando el esposo y la esposa trabajan, uno de ellos se encarga de comprar algo, compra un televisor, mientras el otro se encarga de la remesa o de las necesidades del hogar. Y es muy común encontrar que este televisor es mío, gracias a mí yo lo compré, pero si no hubiera sido gracias al otro que dio para que coma mientras usted compraba el televisor, no había televisor. Porque con lo que compró el televisor hubiera tenido que comer. Pero a nosotros se nos olvida. Es que gracias a mí tenemos este juego de sala porque usted no ha dado nada. No, pero lo que dio para comer, a usted le sirvió para que compre el juego de sala. Porque de lo contrario, de seguro que no le hubiera alcanzado para comprar el juego de sala y para mantener a la familia. Es porque alguien hizo algo. El problema es que nosotros somos desagradecidos. Se nos olvida rápido. Tal vez en su hogar no pasa eso. En los soldados de Jesucristo no pasa eso. Pero a lo mejor en otro lado sí. Es que eso es mío, porque yo lo compré. Sí, pero acuérdese que mientras usted compró eso, hubo otra persona que suplió otras necesidades. De lo contrario, no le hubiera alcanzado. Pero somos desagradecidos. Jesucristo sanó a 10 y tan solo uno regresó a darle gracias. La diferencia entre el que agradeció y no es que los 9 fueron sanos, pero el que fue agradecido recibió algo más. Veremos ahí, en el versículo 19.
y le dijo: levántate, vete, tu fe, ¿qué le dijo? Te ha salvado. Los otros fueron sanos, pero él, además de ser sano, fue ¿qué? Salvo. Salvo. Los otros fueron sanos, siguieron limpios de su lepra, pero no salvos. Él recibió algo más. Cuando nosotros somos agradecidos, siempre recibimos algo más. Una persona agradecida abre puertas para una próxima oportunidad. A usted igual le habrá pasado. ¿Cuántas veces usted ha prestado dinero a otras personas? Y a lo mejor su esposa, su esposo le dice: ya no le preste más, mire que ese tipo no le devuelve, mire que esa mujer no le va a devolver. Pero como esa persona es tan agradecida, aunque no le devuelve, ¿usted qué hace? Siempre vuelve y cae. Siempre vuelve y le hace el favor otra vez. Y no falta quien le diga: pero no sea bobo, ¿para qué le prestas si sabe que no le va a devolver? ¿Por qué usted vuelve y cae? Por su actitud, por lo que es él, por la forma como le agradece, hace que usted diga: bueno, le voy a dar otra oportunidad. El ser agradecidos abre puertas. El ser agradecidos hace que las personas estén dispuestas a seguirnos ayudando. El caso contrario, hay personas que a lo mejor tienen la intención de pagar y le pagan, y a veces usted, ¿por qué no le vuelve a hacer el favor? Porque es una persona desagradecida, porque simplemente va y le tira lo que usted le prestó, y a veces hasta le dice: agradezca que le devolví. Esa persona le devolvió, pero usted, ¿por qué no le vuelve a prestar? Por su actitud, por ser desagradecido, y prefiere prestarle al otro que sabe que no le va a devolver, simplemente porque es agradecido. Y eso pasó con Jesucristo. A él lo que le molestó fue que, sanando a 10, solo uno regresó a darle gracias, y los otros 9 se fueron bien felices llorando. ¿Cómo estamos nosotros en materia de agradecimiento con Dios y con los demás? Tenemos primero que ser agradecidos con Dios. Si usted tiene ese empleo, es gracias a Dios. Y segundo, a esa persona que Dios utilizó para que usted tuviera ese empleo. Primero Dios, y después las personas que Dios utilizó para que nosotros tengamos lo que hoy tenemos. Pero a veces somos desagradecidos. Se nos olvida que muchas de las cosas que tenemos es gracias a la colaboración de otras personas. Podrá haber, no los conozco mucho, podrá haber personas que solos hayan triunfado en la vida, pero es una mentira. Si usted tiene un negocio y dice: yo solo hoy tengo este negocio, es mentiroso, porque usted solo no se compra, sus clientes le compran, y eso quiere decir que es gracias a otros, porque usted mismo no tiene un negocio para comprarlo usted mismo. O aquí hay algún empresario así que diga: yo tengo mi negocio y yo mismo me compro, y por eso soy próspero. No, si así sea usted empresario y millonario gracias a que otros le compran, es que hoy tiene. Al menos debería ser agradecido con eso y tratar bien a sus clientes, porque hay muchos que han quedado en la quiebra por no tener cultura ni para atender a sus clientes. Y por eso hoy nadie los quiere ni contratar ni quiere. Y nos quejamos de que el negocio está mal, cuando el que está mal es el que atiende. Porque somos desagradecidos. Todos de alguna manera tenemos que agradecerle a alguien. Nadie en la vida logra llegar a la cima del éxito solo. Nadie. Siempre ha tenido que utilizar la ayuda de alguien. Siempre. Podrá usted estar lleno de plata, pero si no hay quien le trabaje, la plata a usted no le va a cocinar. La plata a usted no le va a hacer aseo en su casa.
la plata no va a cuidar a sus hijos. Por lo tanto, gracias a que hay otros que necesitan de su plata, es que hoy puede avanzar. Por lo tanto, no hay nadie en el mundo que pueda decir que solo el que ha llegado a una vida de éxito. Tenemos que ser agradecidos, primero con Dios y después con las demás personas que han hecho posible que usted y yo logremos eso. Porque si no lo cree, haga el experimento. Abra su negocio mañana y no atienda a nadie. Y usted diga, yo soy autosuficiente, yo no necesito de nadie. Mañana no abra su negocio, a ver cómo le va. Si le va mal, si no vende nada, significa que sí necesitaba de los que compran. Por lo tanto, todos necesitamos de algo, solamente que somos desagradecidos. ¿Cómo estamos en esa materia de ser agradecidos? Séptimo punto, estar siempre preparados. Solo los que están preparados logran conseguir su sueño. Los demás solo miran pasar las oportunidades. Versículo 20, ¿qué nos dice? Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de los cielos, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá, ¿qué dice? Con advertencia. En lo espiritual, Jesucristo, su segunda venida, no vendrá, ¿qué? Con advertencia. Él no va a decirle a nadie cuándo va a venir. El fin del mundo, el fin de los tiempos, ¿cuándo será? Nadie lo sabe, porque dice que Él no vendrá con advertencia. Así son las oportunidades también en la vida. Las oportunidades no avisan cuándo van a venir. Las oportunidades simplemente se presentan. ¿Estamos preparados y las tomamos, o no estamos preparados y solamente las vemos pasar? Para las personas de éxito no existe la suerte. La suerte solo es para los mediocres. Para los hombres de éxito, la suerte no es más que la oportunidad más la capacidad. Si usted está capacitado y se le presenta la oportunidad, la toma. ¿Y a eso qué le llama al mundo? Suerte. ¿Qué suerte? No, si usted hubiera estado preparado, así se le presenta esa oportunidad, solo la hubiera visto pasar. Si hay alguien que llega diciéndole por afán, porque necesita urgente de su servicio, y le dice: mire, yo necesito que me conduzca el carro solamente de aquí al otro barrio, y le pago 2 millones de pesos. Eso es una gran oportunidad. Pero si usted dice: yo no sé manejar, ¿mala suerte? No, simplemente nunca estuvo preparado para eso. Mala suerte no. Si usted hubiera aprendido a manejar, se hubiera ganado esos 2 millones de pesos. Pero como no supo manejar, solo miró la oportunidad, pasa. Mala suerte no. La suerte no existe. La suerte no es más que la oportunidad más la capacidad. Si se presenta la oportunidad y usted y yo estamos capacitados para ello, entonces la vamos a conseguir. Así mismo dice que es la venida de Cristo, que va a venir cuando menos lo esperemos. Al igual que la muerte no avisa a nadie. Yo estoy joven, he visto más jóvenes que usted morirse. No es cuestión de estar joven, ni cuestión de estar enfermo para tener que morirse. Octavo punto y último: no anhelar el pasado. Si yo quiero conseguir mi sueño, no puedo vivir atado a un pasado. Lo que pasó, pasó. Lo que hice o no hice, eso ya hace parte del pasado. Muchas personas no avanzan por estar atados a un pasado, a lo que hicieron o no hicieron, lo que dijeron o no dijeron. Ahí en el versículo 32 y 33, ¿qué dice? Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Acuérdate de la mujer de Lot. ¿Qué pasaba con ella?
Ella miró para atrás, volvió al pasado, y eso hizo que se convirtiera en estatua de sal. El vivir atado a un pasado. Preocúpate del presente. El presente sí lo podemos cambiar, el presente lo podemos modificar. Si yo tengo un buen presente, puedo tener un buen futuro. El pasado ya está pasado, lo que hiciste ya no lo puedes arreglar, lo que dañaste o no dañaste ya no lo puedes arreglar, pero el presente sí lo puedo arreglar. Si yo logro arreglar mi presente, puedo arreglar mi futuro. Si yo puedo mejorar mi presente, puedo mejorar mi futuro. Y solamente así puedo tener una vida de éxito. Para conquistar nuestros sueños se necesita tener fe, luchar constantemente, nunca desmayar, dejar a un lado los prejuicios y tener el coraje para levantarnos cada vez que caemos. Solamente así lograremos una vida de éxito y solamente así conquistaremos nuestros sueños. Amén. La gloria es Padre, amado.